Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Irvanovich, bienvenidos a la segunda parte de nuestro audiolibro El pueblo que no quería crecer de la maestra Ikra Mantaki. Elementos de una génesis. Los antecesores. Para comprender esta realidad, los antecesores fueron múltiples. Leo en su historia páginas a menudo oscuras, a veces resplandecientes. Sus autores han perecido. ¿Qué aureola de esplendor rodeaba a esos hombres en su tiempo? ¿Hasta qué punto sigue viva la presencia de estos padres venerables? El espíritu y la cultura del helenismo estaban ahí. Cultura enciclopédica que se expresaba en una enorme producción literaria y filosófica, y que abarcaba todo el saber de su época. Entonces, libros dolorosamente profundos atravesaron la nube luminosa de la existencia de este país. Pero los libros quedaron herméticos. Observo los rostros de sus parteros en los retratos de su época. Los veo siempre preocupados, insatisfechos, como encerrados en un círculo del cual no podían salir. Negarlos sería mostrar una falta absoluta de sensibilidad hacia los problemas arduos que enfrentaron y una nula comprensión del noble sufrimiento que padecieron. Esos hombres sinceros estaban limitados por una realidad indómita y rebelde a la obra del espíritu. Lo que habían logrado fue una mezcla de resistencias y de privaciones, de lucidez y de ceguera. Parecían vivir en parte al margen de su gran ser trágico. Trataban de conciliar la enseñanza del mundo con la herencia propia, y, aun así, las disputas más encarnizadas alimentaron su grandiosidad conciliadora, que buscaba casar las ramas con las raíces. La infancia de un pueblo. En el centro del círculo estaba la diversidad de los marcos del mundo. Todas las civilizaciones tienen lagunas, pero entre los pueblos numerosos, algunos tenían unas civilizaciones más maduras. La penosa dificultad del dilema residía en su incapacidad de crecer, enfrentarse y compararse. Aún buscando cuidadosamente, no logro identificar el momento y el factor del daño, a pesar de las diversas suposiciones. ¿Cuál circunstancia ha provocado esta lejanía, esta incapacidad casi biológica de volverse adultos? Su conmoción brota de esta afirmación. Quisiera que, con el tiempo, se serenaran. ¿Acaso lo dicho es injusto? Entonces cambiemos las condiciones y los términos de la polémica. ¿Pero qué hacer con su contenido? La reacción en contra de un dogmatismo elemental es legítima, pero existen visiones que se alejan notablemente de la ortodoxia elemental, que también se niegan. Bajo el pretexto de la comprensión, del derecho a la diferencia y de la integración, se observa la misma actitud entre la gente extranjera, que quiere a su vida en este país mucho más que al país mismo. De ambos lados, nativos o extraños, surge la preocupación por un problema temible, el de sustraer del peligro al país amado. El movimiento. El peligro no surge de la visión crítica. Este pueblo pretende rechazar todo lo que se aleja un tanto del aplauso a favor suyo. Pero aquí mandan las potencias del recuerdo, no el amor a la tierra. La bondad del orden y de las vicisitudes de la complejidad ceden frente a caracteres hijos de deseos diversos. Este mundo destinado al orden que resulta de la multiplicidad organizada y que depende del libre albedrío del hombre, no tiene cabida en México. Las proclamas amorosas del pueblo y de sus élites, las alusiones voluntaristas a la lealtad, a la pasión nacionalista, cierran el ciclo del pensamiento y tienden a inmovilizar la realidad después de haberla inventado. Presentaban al mundo un rostro majestuoso, pero este esplendor que parecía sereno era de hecho inmóvil, el principio del reposo en la más perfecta contemplación de ellos mismos. La vida seguía. Surgían nuevas generaciones que se agotaban en un inmenso esfuerzo hacia la inmovilidad absoluta. La juventud no era más que el movimiento de lo contingente que se transfiguraba a la inmovilidad. Sin embargo, todo se movía, no por amor hacia el movimiento, sino por la circularidad que representaba la inmovilidad misma, y que no buscaba más que mirarse en el espejo giratorio. No se trataba de una diferencia de lugar, sino de una diferencia de naturaleza, operando una oposición, un enfrentamiento en el seno del hombre con vistas a cambiarlo.
Se trata de la evolución de la realidad, pero ellos habían decidido que ésta no debía darse. La ley de la evolución no es repetición, sino producción, un movimiento hacia lo indeterminado. La posibilidad de mejorar o empeorar es la palanca del progreso. ¿Acaso es posible ir más lejos? La vida diaria no parecía presagiar un resultado mejor. La esperanza venía, como siempre, de los accidentes. Estos se negaban. Solo reinaba la mentira. La mentira. La mentira recita una lógica tan empobrecida que todo cabe en ella. Basta con que se dé la contradicción que se quiere para tener siempre la razón. De lo falso se deduce cualquier cosa. En Catargo, los padres de los niños sacrificados en el fuego gritaban: «No, no son hombres, son ganado». Así que podían sacrificarlos, pero aún en su armazón lógico, la mentira no representa interés alguno. Han vivido en un mundo donde los dichos reemplazan a los hechos. El signo suave sustituye a la cosa dura. No se salvarán antes de volverse capaces de pensar en esta sustitución, porque el sonido de la moneda no vale la moneda, ni la publicidad vale la calidad. Y mientras que la lengua que habla anula la lengua que saborea, lame y besa, el estilo, reducido a no ser más que un ornamento, desaparece. Así como el rigor y la exactitud que nos habían enseñado los clásicos. Sin embargo, sus ideas son viejas. Para permitir que una idea se exprese y circule, le exigen un pulimento extremo. No debe chocar a sus sentidos ni sus sentimientos. Violentos hasta la demencia, exigen una formalidad en el lenguaje que nadie aceptaría en otras partes por ser la expresión de una hipocresía extrema. Pueden llevar el desprecio hasta el punto de robar horas y días de vida a sus semejantes. No llegan o llegan tarde a sus compromisos y tachan con extremo desprecio a quien se atreve a reclamarle sus hechos. Así, la vileza pasaría por el lado de quien reclama, no por el lado de quien causó el reclamo. Pero sabemos que para que una idea circule, necesita pulirse. Las ideas que circulan son ideas viejas. Lo nuevo es a menudo solitario. La insistencia en las formalidades secundarias y las epistemologías detienen su marcha. Que no insistan en la época en que los inventores inventan. No existen ni formalidad ni epistemología. Esta práctica y esta disciplina marcan el atraso del pensamiento sobre la creación. La forma. Todos sabemos que la ciencia de las apariencias es ciencia verdadera, y que es ella quien representa la verdadera civilización de los hombres. Es la retórica que impide los enfrentamientos y es la redundancia que permite el entendimiento. Es ella la que agrega belleza a los cuerpos, que oculta nuestra animalidad, que opaca la estridencia y cubre con el manto de su refinamiento la depredación, la violencia, la desnudez y la barbarie. Pero existe una frontera muy tenue entre el hecho de cultura y el hecho de incultura. Pasada esta frontera, la palabra inefable se vuelve forma pura. La visión estrecha se detiene a interpretar lo dicho en su sentido literal, y se llega a la temible conclusión de que, en suma, todo es forma. En México, el principio formal se vive con la esperanza de alcanzar la participación en la vida común. El temor al rechazo, a la expulsión fuera del grupo, lleva a unos ciudadanos inauditos. El tono de la voz y los elementos del discurso, la mirada, el erguimiento, el ángulo de rectitud de la frente se doblan según un ritual canónico que alcanza una importancia extrema. La forma triunfadora, la forma débil, la forma modesta, la forma cuidadosa. El ritual de aceptación toman el lugar de cualquier propósito. No son cortesía. Aquí, en los hechos reales, en la ignorancia de la necesidad ajena, en la violación de la autonomía de los demás, en la agresión contra su tiempo, su sensibilidad, sus espacios y posesiones, la descortesía es la regla y la ley. Su forma es más bien lenguaje de estrategia, que permite a los vencidos eternos cavar un corredor que les permita quizá alguna vez, por algún medio oculto,
lejos de la fuerza real y de la legitimidad de las razones, vencer a su turno. Si mi vocabulario fuera moral, diría yo que la forma en este pueblo es máscara pura. Y sí lo es, pero es ante todo resultado histórico de las derrotas. Con el paso del tiempo o antes de él, la forma ha logrado matar a cualquier contenido. No importaba ya qué se decía, cuáles argumentos se utilizaban. La forma se volvió así la razón máxima en contra de la razón, y ésta acabó por retraerse del espacio de la vida. La razón. Habrá que detenerse cuidadosamente ante la gravedad de este problema. No se trata de un desconocimiento de la ciencia. Todas las ciencias estaban a su disposición, pero aquí el dilema era diferente al de la ciencia humana. Aún en lo que parece evidente, aún en el respeto aparente de la integridad mental propia y la de los demás, y más para afirmar una autonomía que por una búsqueda racional, los hombres logran liberarse acudiendo a la razón. Pero se niega el espíritu si no se reconoce el estado superior del espíritu. He buscado en el pensamiento mexicano las diferencias y los reencuentros, la demostración, la argumentación tal y como la hemos aprendido de Aristóteles, pero no la he encontrado. Era la diferencia del método la que causaba la diferencia del contenido. Tanto la vía del análisis como la de la síntesis han errado. Todo el error estaba en el punto de partida. Entre los demás pueblos, el sentido común lleva al discernimiento, y éste lleva al intelecto. Pero aquí la especulación no ha tenido infancia. Desde que empezaron a pensar, el modo primitivo no llegó a verificarse entre los mexicanos. He tratado de enfrentar los problemas más profundos de la manera más exhaustiva, y todas las vías me llevaron al rechazo de la razón. El espíritu está ahí, por supuesto, pero aquel grado de participación camina gracias a la intuición en lugar de la abstracción. Está subordinada a aquella. Eso podría funcionar durante un cierto tiempo. Luego ocurre la rebelión del espíritu. ¿Cómo conciliar esta simpleza con la lógica elaborada? Existe una manera. Aquella vía del dualismo que constituye el segundo nivel del discurso aristotélico. La trampa de la argumentación dialéctica. Además de ser su salvación, la dialéctica es su obligación. La dialéctica pura se vuelve así el instrumento particular del sistema, el arma más socorrida. La austera inteligencia, la razón desnuda, desmerecen frente al razonamiento discursivo hundido en la materia diaria y que es, por naturaleza, inseparable de lo arbitrario, es decir, del error. El despertar del espíritu llevaba, por lo contrario, a un esfuerzo tenaz para liberarse de las estructuras agregadas a la simple palabra, a la vez que servía para corregirla. El propósito es adaptar esta palabra a una interpretación a menudo alegórica. Todo esto se vuelve posible porque la dialéctica pura conduce a admitir lo irracional. La especulación es su enemiga. Los universales se rechazan. En su lugar, triunfa el juicio subjetivo que depende de la yuxtaposición de los fenómenos. Se atribuye una posibilidad de verdad a una multitud de hechos reales sumados. El discurso se pretende real porque sus partes son hechos reales. Aquí estamos frente a un sistema de ideas donde nada es más que pretexto. Es el motor puro del cual hablaba Aristóteles. El resultado en la vida es que nacen y crecen y se multiplican problemas que no dejan lugar a ninguna réplica seria. El pensamiento pagano hace y amplía su camino tejiendo una relación mágica entre la naturaleza y el espíritu. Cuando aquella mecánica introduce el arte, el resultado es hermoso. En la vida real, esto se vuelve una pesadilla. El intelecto racional, que privilegia de la realidad unitaria, la contradice. El resultado a nivel del pensamiento activo es patético. ¿Qué horizonte, qué libertad de investigación, qué florecimiento de los sistemas podrían dar cabida a las ideas? Luego, garantizar su originalidad. La actitud hostil a la especulación racional propicia la subordinación, y la conservación de la subordinación
frente al ímpetu de la vida, lleva a desarrollar una crítica del conocimiento racional. No es que a través de los diferentes tiempos no se haya encontrado frente a las ideas. Lo que pasa es que se situaron contra las ideas. El resultado fue arrollador en todos los demás campos. Con la derrota de la razón y de la especulación, su caída lleva a la del concepto de libertad, que no es antecedente, aquello sería el caos, sino concomitante a la acción. La moral se desmorona igualmente y se desemboca en un sistema de tiranía política. Todo ello, la derrota de la libertad y de la moral y el triunfo de la tiranía política, es reflejo de la actitud del pensamiento que rechaza al pensamiento. No se trata aquí de discutir sobre la posibilidad o no de la sabiduría en el hombre. El espíritu humano es un accidente que puede dar lugar a nuevos accidentes, pero más vale no subutilizarlo demasiado. En la tradición occidental, reflexionando sobre sí mismo, el hombre creó su inteligencia. Reflexionando sobre el origen de la primera pluralidad, creó las instituciones del mundo. Aquí las cosas no ocurrieron por la vía de la reflexión. Reducida al estado de casi sombra, toda inteligencia se detiene. Las maneras de adquirir el conocimiento, las soluciones, se descomponen. Por esta razón, no existe una verdadera multiplicidad en los espíritus. En cambio, esta se encuentra en sus manifestaciones empíricas. La multiplicidad surge de lo real, a través de una serie de jerarquizaciones, no del mundo de las ideas, siguiendo la opinión, que es particular, y no la razón, que es universal. El lugar de la filosofía se restringe a una posición contingente, a diferencia de lo que ocurre con los demás pueblos, que la favorecen y que difícilmente se adaptan al yugo porque, con el pensamiento, ganaban también la libertad. En toda esta reflexión, Grecia ha sido el camino y el principio de la letra objetiva. Occidente se lanzó al descubrimiento de la verdad en sí, caminando sobre los pasos de este guía maravilloso. La filosofía entró en el sistema de la vida. Con ella se introdujeron las obras de Aristóteles, la lógica, la dialéctica. Ahí se encontraban los argumentos fundamentales, lo que pone en guardia contra los errores de los sentidos, lo que puede apreciar la belleza y la grandeza. Esta razón individual que es el medio para alzarse por encima del animal. Racionalidad es proclamar la intención de particular. Racionalizar es proclamar la intención de participar del logos. Es potencia del alma por medio de la cual entramos en contacto con los demás seres. La opción del bien y del mal pertenece a este intelecto. Su objetivo primero es ayudar a la conservación del individuo. No puede de manera alguna separarse de nuestra animalidad, pero bajo su fuerza, las demás fuerzas fundamentales, aprensivas, concupiscentes, irascibles, se pacifican. En su punto de encuentro con la razón, se estimulan las operaciones necesarias para la conservación del organismo, las que determinan las acciones, las que actúan en el hombre como promotoras de la actividad racional. Pensar, para otros pueblos, no es volverse hermano del viento, sino que representa el estado intermediario entre el centro de la tierra y la cumbre del cielo. Mitad naturaleza, mitad espíritu. Pensar es hijo de ambos. La mezcla de los elementos opera la conjunción y da lugar a las formas peculiares de la inteligencia, la práctica, la especulativa, la lógica, todas presentes en cada instante del desarrollo de los fenómenos. La especulación se alza por encima de la inmediatez. Este es su valor, pero observándolo detenidamente, el poder abstraerse parece no ser más que la preparación para lo inteligible. Occidente dio una autoridad muy grande a la lógica. Por ahí pasó el empirismo. Con este se constituyeron las primicias del pensamiento moderno. Todos los pensadores de Occidente tuvieron una concepción práctica del valor del conocimiento. Por supuesto, este brillaba por su propia luz, sorprendía la cotidianeidad y sobrepasaba las esferas de los resultados concretos, pero a la vez
que otorgaba una mayor lucidez al espíritu, lo limpiaba de las pasiones y ponía la imaginación al servicio del intelecto. Solo realizaba la perfección del individuo cuando determinaba su operación. Este conocimiento al cual el hombre podía aspirar no era todo el conocimiento, solo era aquel relativo a sus operaciones. Más allá, nada ocurre. Este espíritu donde nada ocurre fue la opción de Oriente. En Occidente, la operación fue la perfección de la ciencia. Para Occidente, el método demostrativo fue propedéutico a la lógica, mientras que ésta representa tanto la vía del intelecto como el bien moral, ya que las obras surgen de los conocimientos. La lógica y ética se identifican en sustancia, aunque aparentemente se distinguen. La ética es una ciencia particular. La lógica es preliminar a cada ciencia y es con la argumentación o demostración como el hombre se acerca a las ideas. Así la voluntad podría quedarse en instinto. Es sólo cuando la ilumina la razón que el instinto se transforma. Es a este instinto racional al que llamamos voluntad. De la misma manera, los fenómenos del mundo están determinados por los actos sublimes del orden racional, la sabiduría o la voluntad misma, y se pasa, naturalmente, de este nivel a otro superior cuando se afirma la razón natural y el libre albedrío. Así es como llegamos a la autonomía. Ahora resulta absolutamente necesario, para comprender a este pueblo, no aislar este orden de la especulación, esta mecánica incomparable cuya luz representa el núcleo y la síntesis de lo que trato de demostrar. Si racionalizar significa comprender la armonía, entonces el desorden que se vive aquí es absolutamente comprensible. Sale de la fuente. La racionalidad era compleja. Este optimismo helénico que forjó a Occidente produjo pensadores perplejos. No había duda de que no desapareciera frente a la seguridad proclamada de que no se puede no razonar si los límites de la razón solo podían ser los límites de lo posible. Existían criterios comunes que todos los hombres adquieren en contacto con la realidad exterior. Cuando el intelecto los hace suyos, se vuelven aptos para recibir los demás criterios. Sobre estas bases se establecen los fundamentos de las certidumbres. Los hombres saben y están seguros de su conocimiento porque su pensamiento no era opinión ni posibilidad pura. Pero la duda, la incertidumbre surgían de nuevo. La ley del pensamiento, la necesidad del razonamiento no permitían abarcar, luego admitir, la realidad. Y es que lo sensible y lo inteligible se encuentran propiamente cercanos. El principio intelectual es prisionero de la materia. No era solo la razón la que nos asistía, también el sentimiento y el amor. Aquella es una idea presente en la filosofía occidental. De ella hablaron los pitagóricos y Platón. Las religiones la anunciaron y los cínicos la desconocieron. Cuando se habla de este país, la pregunta no es solo cómo introducir los sistemas de especulación racional dentro de la mecánica del espíritu, sino cómo discutir. Una discusión racional debería poder acogerse y devolverse sin pasiones, dentro de los límites de la convivencia. El recurso de la analogía con los demás pueblos daría resultados opuestos a los deseados, ya que la susceptibilidad nacional prohíbe severamente cualquier acercamiento analógico. Tampoco conviene la rigidez ni el exceso de interpretaciones literales. El rigorismo resulta absurdo y demasiada intelectualización imposible. Entonces, habrá que buscar la conciliación, operar con la magia, la imaginación y el absurdo dentro de unos límites. Son estos límites los que lograrán sus propósitos para poder conciliar. El conocimiento. Estas son las reacciones evidentes de los pueblos sojuzgados. Las concepciones nebulosas en su contenido y en su expresión reproducen en ellos el espíritu de la raza, que trata de levantarse frente a la conquista, reviviendo creencias antiguas. Un pueblo que por la grandeza de su imperio, la supremacía de su poder,
Había concebido de sí mismo una noble y alta estima, que lo impelía a llamar a sus miembros hombres verdaderos, y que consideraba a los demás pueblos como sus servidores y esclavos. Cuando se dio cuenta de que ya no era posible combatir, trató de conciliar la simpatía, poniendo en relieve la enorme injusticia que se había cometido en su contra. Más tarde, tuvo que inventar estratagemas. Los pueblos sometidos reviven, transformados, sus precedentes ideales de vida. Pero no pudieron cambiar su actitud sentimental. Respondieron al mundo despreciándolo, y aquel desprecio produjo en ellos frutos que no podían disiparse. Así, el esclavo seguía siendo noble, aunque su nobleza difería según su vecindad. Pero el corazón del arma era el sublime autoconocimiento, en las letras, en los sonidos, en la memoria. El mundo no existía ya, pensando solo en ellos mismos y en su beneficio, no se acomodaban con el principio de orden. Poco a poco se fueron alejando del sistema ordenado de la vida. Así es como empezaron a vivir en lo particular, proveyéndose de una sola forma, la de la presa. Su instinto los llevó a creer que solo ellos tenían el derecho y el arte de vivir. Su existencia se volvió una lucha perpetua contra todos. Vivían sustancialmente sosteniendo que su perfección consiste en la satisfacción de una existencia particular, la del grupo, la de sus diferentes individuos. Dentro de su esfera, la más grande de las tolerancias recíprocas y la más grande de las preocupaciones por la ortodoxia dominante, discutían entre sí de sus diferentes desencuentros. La rigidez del viejo mundo admira esta amistad de los contrarios, pero sabe a la vez que no es un símbolo de verdad. Aún los miembros más cultos de la comunidad mexicana, aquellos que tuvieron acceso al helenismo, se resignaron mal a renunciar a esta superioridad hierática, como para aceptar canjearla por el triunfo de su amor por la libertad del pensamiento. Habrá que explicar esta necesidad de manifestar una naturaleza propia que está lejos de ser simplemente una opinión. Habrá que establecer que, si en su sublime reposo solo se conocen a sí mismos, es porque el principio de todas las cosas está en ellos. El conocimiento de los demás no sería sino una derivación natural.